Evangelio Global. Así que siéntete en la iglesia, siéntete en el lugar secreto de adoración al Padre. Vamos, levántate. ¿Quién dijo que no? Señores, buenos días. Una vez más, en su desayuno musical, el compañero agradable de cada mañana, dándole las gracias al Todopoderoso por permitirnos, pues, estar un día más con ustedes, y dándole las gracias a ustedes también por estar con nosotros. Nosotros agradecemos infinitamente su fidelidad hacia nosotros y ese amor que ustedes nos brindan cada vez que tenemos algún contacto en la calle, cuando nos refieren a algún programa, cuando nos refieren a algo que sucede en el programa. Eso llena de verdad de beneplácito nuestras vidas. Y ustedes mismos con su amor nos dicen, mira, deben de continuar. La sociedad necesita programas como este. Por eso le agradecemos a ustedes esa fidelidad. De inmediato este programa no puede iniciar sin antes darle el primer lugar al Dios Todopoderoso. Así que vamos a pasar con nuestra querida compañera de trabajo, la licenciada Nilka Martínez, para que ella tenga a bien la parte concerniente a poner a Dios en el primer lugar. Buenos días, que el Señor les bendiga de cualquier parte del mundo donde nos están escuchando. Gracias por su sintonía, gracias por su fidelidad. Queremos compartir con ustedes en esta mañana un salmo muy famoso. Yo sé que muchos de ustedes se lo saben, pero tiene una gran promesa. Dice en el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Qué linda esa promesa, qué alentadora. No sé qué te habrá dejado en esta mañana. Si la salud, si la economía, si los hijos, si el esposo, la esposa, no sé. Pero no te turbes, no te deprima, no tire la toalla. Dice al final que Jehová nos va a recoger. Te invitamos en esta mañana que te apoderes de esa promesa y la haga tuya. Feliz día. Continuamos. Como ustedes saben, durante toda la semana hemos estado anunciando pues el invitado especial del día de hoy. Para mí es especial dos veces. Una porque es invitado especial del programa y otra porque es invitado especial mío. O sea, una persona que mi corazón se pone contento cuando lo ve, porque hay un vínculo de amistad muy grande con él. Y yo sé que ya ustedes lo están esperando. Es un hombre que una hora sería poco tiempo para poder hablar con él, porque hay tantas cosas que hablar con él. Pero vamos a ver cómo nosotros logramos en una hora, pues, aprovechar el tiempo con él. Es un hombre de Dios, un hombre que ha dedicado su vida al estudio profundo de la palabra, es doctor en teología, trabaja para algunas instituciones tanto internacionales como nacionales, es profesor de hebreo, griego, o sea que no vayan a creer que yo no sé al final del programa si vamos a salir hablando griego o hebreo, pero él está aquí para compartir un gran tema con nosotros. Vamos a darle la bienvenida de inmediato a nuestro querido amigo, el doctor Justin Willamo. Bienvenido, líder. Bien, gracias, buenos días, gracias por la invitación. Para mí también es un honor. A nosotros no solamente nos unen las temáticas que discutimos, sino también, ya lo dijiste, una gran amistad. Eso es así. Y tu esposa, que es la familia entera, eso está heredado. Yo llegué ayer, pero la relación entre mi esposa y ustedes es de toda la vida. Qué bueno. No sé, la gente ha estado preguntándome, maestro, y durante la semana, pero mire, ¿y de qué es que van a hablar ustedes? Porque no entendemos ese título. ¿Qué es lo que quiere decir el pluralismo religioso, inclusivismo y exclusivismo? ¿Qué es lo que quiere decir el doctor? Bien. Bueno, la temática fundamental que vamos a analizar hoy es sobre las iglesias y las religiones y cómo interactúan, cómo viven, cómo nos relacionamos, cómo nos estudiamos, cómo nos ponemos de acuerdo, en fin.
Y eso es exactamente lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver cómo las iglesias se formaron dentro del cristianismo, la religión cristianismo. Y entonces, cómo el cristianismo se relaciona con las demás religiones del mundo. Exacto. Porque eso es sumamente interesante. Hoy estamos hablando de una teología globalizante. Y eso es sumamente interesante. Generalmente esto va en el campo misionero. Cuando los misioneros van al campo, tienen que saber el tipo de relación que tiene su fe con esa denominación, con esa otra iglesia con la que va a trabajar, y entonces necesita esos conceptos y cómo manejarlo. Pero yo pienso que son útiles para que la gente común, que se hace la pregunta, ¿cuál es la religión verdadera? ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Qué es una iglesia? ¿Qué es una denominación? ¿Qué es una secta? ¿Y cómo podemos entender ese lenguaje, a veces un poquito complicado, que utilizan los expertos? No, pero vamos a iniciar precisamente diciéndole a nuestro público qué es una iglesia y cómo se forma. ¿De dónde sale el concepto de iglesia? El concepto de iglesia es neotestamentario. La Biblia habla de la eclesía en el Nuevo Testamento en griego. Interesante. Pero, y Cristo fundó una iglesia. El Nuevo Testamento dice que Cristo fundó una iglesia. Pero es en la historia interesante. La eclesiología avanza en la historia. Antes que la iglesia hiciera una eclesiología, se explicara a sí mismo, la iglesia vivió la iglesia. Oh. Es decir, antes que la iglesia reflexionara sobre sí mismo, la iglesia vivió su iglesia. Entiendo. De modo que cuando la iglesia pensó sobre sí misma, quiénes soy, dónde soy, cómo soy, cuál es mi constitución, ya la iglesia estaba viviendo 400 años de historia. O sea, eso es importante. Espérame, no. No vamos a comprender la iglesia si no conocemos la historia de la iglesia. Espérame, o sea, cuando la iglesia vino a entender que era una iglesia, ya hacía muchos años que era una iglesia. Que estaba viviendo como iglesia, estaba desarrollándose como tal. Oye, me interesante esto. Sí, antes que hubiera una eclesiología, que es la teología que explica a la iglesia, su naturaleza, su propósito, ya definitivamente la iglesia estaba viviendo. Pero ocurrió con todas las doctrinas. De igual manera la cristología. Cuando la iglesia vino a hacer un credo sobre Cristo, ya la iglesia estaba creyendo en Cristo. Exactamente. Eso Bueno, es y hizo un credo sobre Cristo precisamente en base a lo que ellos mismos creían. Lo que pasa es que la iglesia no está sola en el mundo. La iglesia interactúa con la cultura y con la sociedad. Y cuando la sociedad cuestiona, ¿pero quién es Cristo? ¿Qué es la iglesia? Entonces, la iglesia tiene que formular su naturaleza, su propósito y todo lo que necesita hacer. Y a eso entonces le llamamos teología. De modo que hoy podemos hablar, vamos a partir del cristianismo hoy. Me gusta la pregunta que está haciendo. Porque, ¿qué es una iglesia? Por ejemplo, hoy llamamos la iglesia, las iglesias históricas. Las iglesias históricas del catolicismo, bautismo, esas. Las demás denominaciones o iglesias que tuve común, o movimientos, que son más bien movimientos, porque vamos a aclarar los términos aquí. Sí, correcto. Primero es, el concepto de iglesia es difícil, porque implica teología, filosofía y sociología. Correcto. Cómo se conduce en la sociedad. Es un momento importante. Y por eso es bueno que el público entienda el lenguaje. Perfecto. Entonces tenemos una religión, el cristianismo. Y en ella aparece el término iglesia. Lo que nosotros llamamos iglesia, en los islámicos no le llaman iglesia, le llaman quejilá. Es otro término. Pero en el cristianismo, iglesia, ya sabemos lo que es, ¿verdad? Es que más o menos sabemos, pero tú verás que no sabemos tanto. Entonces, cuando el cristianismo nace como una secta. El Nuevo Testamento en Hechos dice que era una secta que estaba dividida del judaísmo. Mira qué interesante. Hay que tener peligro cuando hablamos de una secta, porque el cristianismo nace como una secta del judaísmo. Es un tal Cristo. De hecho, cuando la Biblia dice que la iglesia le llamaron cristiano, era quizá un término despectivo. Mira qué interesante. Mira qué interesante. O sea, la iglesia nació y nadie la veía bien, nadie le hacía caso. La iglesia cristiana. Luego, cuando la iglesia se desarrolla, qué interesante, nadie la respetaba. La iglesia no la perseguían porque había un edicto que decía que la iglesia era ilegal. No. Sencillamente la iglesia la perseguían porque era impopular, nadie la conocía, nadie la entendía. Incluso Plinio el joven decía que la iglesia, ahí se comen a un tal Cristo. Pero ese nunca fue a una santa cena o una misa, para usar cualquier término. ¿Por qué? Porque él hablaba que convertían el pan en el cuerpo de Cristo, ya pues se están comiendo a un Cristo, son caníbales. Exacto. Era porque no la comprendían, no la comprendían, la perseguían por eso, porque lo nuevo nadie lo comprende, producía confusión. Y además la iglesia nace, y ahí que viene el punto interesante, en un mundo plurireligioso. Roma tenía tantos dioses como necesidades tenía. Había dioses para la esposa que no salía embarazada, para la esposa que tenía muchos hijos, para la familia, para la cosecha. Es decir,
El cristianismo era, ¿pero qué cosa es esto? Un solo Dios que murió. Y la lógica de que el Dios cristiano muere por el mundo, que era contrario a la lógica. Pablo dice que era locura. Es decir, el cristianismo nace en un mundo donde no era comprendido. Y es donde, por eso los primeros 3 siglos la iglesia es perseguida porque no es comprendida, en esencia. O sea, espérame. En los primeros 3 siglos, 3 siglos. bueno, que fueron 3 siglos totalmente deplorables para la iglesia, ¿verdad? Como tal. El grave problema era que la persecución no era por asunto ni siquiera ideológico, sino por falta de conocimiento de las personas. O sea, no conocían la iglesia y por eso la perseguían. Esencialmente esa es la lógica que había. Era un problema sociológico. Correcto. Perfecto. Un problema sociológico. La sociedad no le gustaba la iglesia o no la comprendía. O no la aceptaba. ¿Está claro eso? Sí, correcto. Fíjate que los primeros cristianos, cuando mueren los apóstoles, son apologetas. Se dedicaron a defender la iglesia y a hablar de la iglesia. Sí. Perfecto. Sí. Me gusta mucho la carta de Diogneto, recomiendo que la lean. Diogneto se dirige a un tal Diogneto, no sabemos quién era exactamente, pero parece que es una persona de influencia en el Imperio Romano. Y él le dice, mira, nosotros no somos comprendidos, nos persiguen, nos matan, pero somos humanos, vivimos, tenemos un pueblo, tenemos ropa, tenemos hijos, nos casamos como todos los humanos, comemos como todos los humanos, solo que no hacemos aborto, solo que adoramos a Cristo como hacemos. Tiene que defenderse. Los apologetas se defienden la teología y la iglesia porque tenía que explicar quiénes eran. Eso tiene una razón interesante. Y es sumamente interesante que la iglesia pasó por todas esas vicisitudes hasta en el siglo IV, cuando el emperador romano Constantino oficializa el cristianismo. Hay una relación entre la iglesia y el poder, y ahí comienza el problema sociológico de la iglesia, donde la iglesia se relaciona con el poder. No, pero exacto. Usted dijo una parte que me ha llamado la atención. Usted dijo que Jesús fundó una iglesia, pero también dijo que ya existía, antes que Jesús la fundara, ya existía la iglesia. Eso fue lo que usted dijo, yo lo malinterpreté. No, lo que dije es que antes que hubiera una teología de la iglesia, una teología, que es se llama eclesiología, sí, la palabra griega eclesia, sí, eclesia, antes que la iglesia reflexionara sobre sí misma, quién es ella, cómo debe ser, la iglesia vivía como iglesia. Okay. Un teólogo católico interesante tiene un libro que se llama así, Eclesiología, Han Kun, y él dice eso, antes que hubiera, y eso es correcto, ¿cuándo la iglesia reflexiona que es la iglesia? En el siglo IV. Exactamente. Pero ya tenía 3 siglos viviendo, como existiendo como tal. Sí, entonces la iglesia, cuando hablamos de que había una explicación, era, ¿qué pasa? La teología tiene que explicar su naturaleza, su propósito de la iglesia. Claro. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo es la iglesia? ¿Cómo funciona? Para que la gente lo entienda y para tú comunicar la verdad que la Biblia y Dios ha revelado. Entonces, es sumamente interesante que eso es lo que quise decir. Que antes que hubiera una explicación de qué es la iglesia, que se llama la teología, que le explica la iglesia, perfecto, ya había iglesia existiendo. La teología no es más que la teoría acerca de la iglesia, o sea... Que explica la naturaleza, propósito, origen de la iglesia. Entonces, pero cuando ya vino a suceder esto, ya la iglesia tenía 3 siglos como iglesia cohabitando. O sea que la práctica que muchas veces nosotros malinterpretamos las cosas, o sea, ya ellos eran practicantes, ya ellos vivían una vida... como iglesia, pero no había reflexionado sobre ello. Pero hay algo interesante, doctor, que usted dijo, y cuando mencionó la palabra secta, que es muy mal utilizada en este tiempo, en el sentido de que en el sentido de que dentro del mismo cristianismo vemos gente que a una iglesia le llama secta y a otra iglesia le llama secta. Entonces usted dice, pero mira, el cristianismo nace como una secta. Abúnden un poquito acerca de esto. Clasificar, ¿qué pasa? La fe es así. Cuando todo el que nace va naciendo, la iglesia autoritativa, voy a poner eso entre comillas, la iglesia autorizada define al otro como secta. Pero lo que está ocurriendo es lo que se llama un movimiento que están haciendo. Se está moviendo, están haciendo, está creciendo. ¿Está claro? Eso se llama movimiento. Sí. Voy a aclarar los términos. Secta se define como, dentro del cristianismo, un movimiento
No es una iglesia porque todavía no ha estado por la autoridad de señalarla como, como secta, ¿no? Interesante. Porque ese es el problema de secta. Porque ¿quién dice quién es una secta? Voy a poner un dato. En 1987, el CELAN, el Consejo Latinoamericano de Iglesias, que lo maneja la Iglesia Católica, publicó un listado de todas las sectas. Y ahí estaban iglesias que hoy llamamos históricas. Por ejemplo, puso como secta el adventismo, puso como secta el bautismo, los bautistas. ¿Está claro eso? Sí, correcto. Y eran iglesias que ya en el 1987 obviamente estaban constituidas con influencia social, con credos definidos, ya iglesias definidas históricamente, que vienen hasta de la Reforma, porque los bautistas vienen de la Reforma. Sí, correcto. Entonces, que descienden directamente de la iglesia anglicana. Por lo tanto, ¿por qué la clasificaste como una secta? Si era anterior que el adventismo. Que, no sé si me entienden. ¿Y por qué? Porque la iglesia católica es la iglesia que viene de origen y ese es uno de los puntos importantes. Porque ¿quién dice que yo soy una secta? ¿Quién dice que no? Ella califica. Bueno, esa fue la experiencia. No tengo ninguna crítica sobre el catolicismo porque ella puede decir lo que debe decir. No, estamos de acuerdo. O sea, en el mundo eclesiástico, la mayor autoridad reposa, bueno, humanamente, ¿verdad?, sobre el catolicismo. Bueno, el que más tradición eclesiástica tiene, que viene bastante. Claro. Y los protestantes nacimos en el siglo XVII, por lo tanto, si es por año de servicio, bueno. Por eso ellos se autodenominan ser la primera iglesia. No, y tienen la denominación que el cristianismo, y usan la terminología del cristianismo primitivo. Cuando la iglesia hizo el credo, es interesante que dice, creo en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y Jesús, que nació de Virgen María, murió en tiempo que dice, creo en la iglesia. Sí. Interesante. Ese credo no es católico. Esa era la iglesia primitiva. Era lo que la iglesia cristiana del siglo III entendía. Profesaba. O sea, la iglesia creía en la iglesia, aunque no había explicado la iglesia todavía. Eso es importante. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Existía tal cosa, una iglesia, y se vivía tal cosa, y se amaba tal iglesia. ¿Está claro eso? Pero no se había explicado. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Es sumamente importante que se sepa que la iglesia, entonces decía, que la iglesia que es una, santa, católica y apostólica, así dice el credo, y eso era correcto. Sí, correcto. Y eso era una manera para distinguirse de cualquier otro movimiento que estuviera fuera o dentro, como ocurrió dentro de la iglesia, que hubo movimientos que salieron, divisiones, y que la iglesia se mantuvo con la iglesia universal, que era el término de decir la iglesia histórica, apostólica, que ha venido siempre. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Es sumamente importante definir lo siguiente. Cuando apareció, por ejemplo, Marción negó que el Antiguo Testamento era necesario y hizo una teología rara del cristianismo. Entonces, bueno, eso se eliminó como un setario, uno que dividía, estaba por allá. Y la Iglesia Universal era la que tenía la verdad, que estaba aquí. ¿Sabes? Y ese credo servía para poner claro las cosas. Entonces, y eso es importante. Entonces, la Iglesia Católica asume eso. En el Catecismo Romano aparece el credo expuesto y bueno, y la Iglesia Católica se define como santa, apostólica, católica y romana y universal. Importante. Y después le agregaron romana, porque eso ocurrió, y aquí viene importante. El primer cisma de la iglesia fue en el primer milenio, 1054 después de Cristo, y se divide la iglesia de Occidente de la iglesia de Oriente. Por eso que te digo, nunca vamos a comprender la iglesia hoy y qué es un movimiento si no entendemos bien cómo la iglesia ocurrió en la historia. O sea, espéreme, porque usted me está dando unos datos interesantes que cuando usted se sienta a analizar, entonces usted empieza a entender cosas. Y voy a utilizar un término médico, ¿no? Usted me está explicando que en la medida que la iglesia va avanzando en el tiempo, pues vemos mutaciones. O sea, vemos cómo la iglesia crece en sí mismo, aunque muchas veces peleando entre nosotros mismos. Bien, voy a aclarar este punto importante. Mira, ¿por qué es bueno comprender la historia de la iglesia? Porque explica por qué hay tantas denominaciones. Nos va a dar la explicación. Y no va a dar cómo se forma una iglesia. Voy a poner algunos ejemplos rápidos. Los dos cismas, así le dicen los historiadores, importantes fueron en el primer siglo, 1057 después de Cristo, donde se divide la iglesia de Oriente y Occidente. Correcto. Y la iglesia de Occidente se separa. Pero se separa por dos motivos. ¿Por qué motivos? Y ahí comienzan los motivos porque hay tantas iglesias. La iglesia siempre se divide con la intención de ser pura. O mejor que lo que estaba ocurriendo. Lo que estaba pasando. Importante. ¿Por qué se divide la iglesia de Oriente y Occidente? Bueno, se divide
por la siguiente razón, por dos motivos. Problemas administrativos, esos son los dos motivos históricos que siempre han ocurrido. Es decir, no estar de acuerdo autoridades entre sí, y por asuntos teológicos. ¿Qué ocurre? Cuando se reformuló el credo, que decía, creo en el Espíritu Santo, porque el credo fue progresando en la medida que se fueron formando la teología, es interesante que la iglesia de Occidente, Roma, decía, hay que poner filología, que quiere decir del Hijo, que el Espíritu Santo defiende del Padre y del Hijo, filoque. Interesante. La iglesia de Oriente decía, no, yo soy ortodoxo, yo me quedo con lo que se queda. Solamente el Espíritu con lo que había. El Espíritu Santo además decía, depende del Padre, no del Hijo. Y ese es el problema teológico. Ahí comienza el problema teológico. Pero déjame decir una cosa, ese pleito lo ganó la iglesia de Oriente, de Occidente, perdón. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo también desciende del Padre y del Hijo. Sí, totalmente de acuerdo. Y además, la iglesia de Occidente era una iglesia que respetaba la cultura y dialogaba, porque Roma, la iglesia lo había aprendido por la influencia del imperio romano ya, que Roma era tan sincretista, que todo lo que tú creías, y esa actitud sociológica, la iglesia la fue aprendiendo. Y miraba su teología, y al mirar su teología miraba la sociedad, y cada vez buscaba cómo emparentar con la cultura. Cómo conectar con la sociedad, cultura, claro. Conectar con la cultura. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Ahí le ganó. La iglesia de Occidente se quedó atrás. Y eso históricamente Roma sigue siendo la historia del cristianismo y no la iglesia de Occidente, de Oriente. No, excelente. ¿Usted sabe por qué me llama la atención lo que usted dice? Por esa combinación de iglesia-sociedad, que muchas veces queremos segregarla o queremos dividirla, pero ciertamente va a existir siempre una relación muy estrecha entre lo que es la sociedad y lo que es la iglesia, porque inclusive la sociedad es parte de la iglesia y la iglesia es parte de la sociedad. La conforma la sociedad. Sin duda, el fenómeno iglesia se explica sociológicamente. Los sociólogos no son teólogos, no son nada, pero explican las iglesias porque son instituciones sociales. Y cuando tú existes, tú no existes por existir. Tiene que haber una comunicación entre la iglesia y la cultura. Eso es sumamente interesante. De hecho, te vas a sorprender. Cuando tú miras la historia de la teología y del pensamiento cristiano, es más, la teología se va construyendo más por lo que la sociedad cuestiona de la iglesia, que por lo que la iglesia se cuestiona a sí misma. Es decir, la sociedad le dice, pero ¿y por qué tengo que aceptar a Cristo si yo conocí a un budista que está de aquel lado? Entonces la iglesia tiene que dar una explicación a partir de la Biblia y de la teología a por qué el cristianismo sigue siendo interesante, ortodoxo y salvífico, y por qué el budismo no lo es. De modo que ese diálogo iglesia-cultura es imprescindible. Claro, para definir iglesia y conocer movimiento. Claro, porque la iglesia se va definiendo a sí misma. La iglesia se va definiendo a sí misma. Claro. Para decirlo de una manera, ¿cómo ocurre todo? Cuando nace una iglesia hay un movimiento, así habla la hay un movimiento, se está moviendo. Lo voy a comparar, por ejemplo, con el adventismo, que de alguna manera nos relacionamos, no sé, el público, pero así. Movimiento milerista era un movimiento milerista. Miller nunca fundó una iglesia. Exacto. Es un movimiento. Era un movimiento. Cuando aparece un grupo de gente que se reúnen, es un movimiento. Vale, alguien, porque yo digo que el problema, que hay sectas peligrosas en el cristianismo, sin duda, y hay que tener cuidado con esas, pero hay veces, el problema con la secta, definirla hoy sociológicamente hablando y teológicamente, es quién dice y por qué dice que tú eres una secta. Exacto. Porque a veces se maneja a conveniencia teológica para tener el control. Y hay que tener cuidado con eso. Pero también un movimiento, pero yo prefiero hablar de denominaciones. El cristianismo tiene múltiples denominaciones. Denominaciones históricas es una denominación. La palabra denominación significa que asume un nombre. Un nombre que se explica en la sociedad, que tiene objetivos, credos definidos, tiene instituciones que funcionan. Ya tú eres un ente social, ya tú tienes un diálogo con la cultura. Perfecto, prepara a tu teólogo, a tus pastores, y ellos funcionan como todas esas cosas. Ya eso es una denominación. Entonces el grupo de denominación forma la religión cristiana. Interesante. De modo que tú pasas por un movimiento, posiblemente por una secta, dependiendo de cómo te defines. Y después tú llegas a ser una denominación cristiana y ya tú estás dentro del mundo religioso, pero también eso es un fenómeno solamente teológico, también es un fenómeno sociológico, porque tú vives y te mueves en una sociedad.
pero es importante lo que está diciendo el doctor. Sufre varias transformaciones. Sí, no, exactamente, precisamente ahí iba. O sea, que prácticamente todos los movimientos, cuando nacen siendo sectas. Bueno, son movimientos todos. Sí, Sí. correcto. Ahora, ¿quién define qué es una secta? No, Porque si eso está en el propósito de Dios, a mí me gustó mucho un personaje del Nuevo Testamento, que aparece en el Nuevo Testamento, es un judío, Gamaliel. Que, ¿y esta gente qué vamos a hacer con ellos? Dice, mira, tranquilo, no se vuelvan locos. Si esa iglesia crece, es de Dios y nada, no lo podemos evitar. Exacto. Pero está refiriéndose al cristianismo. Si muere, eso va a morir como todos los demás que han nacido y se han muerto. Pero espéreme. Tengo una pregunta, doctor. La cultura incide en las iglesia. iglesias. La respuesta es indudablemente. Indudablemente. No importa lo que diga la Biblia, no importa. No, vale. Ahí no, ahí tenemos un límite. Ajá. Ok. Ahí tenemos un límite. El cristianismo, estamos hablando de la perspectiva cristiana, Sí, yo digo que quiero enfocarlo un poquito más con las demás religiones. Para que la Vamos gente para explique. allá ahora. Sí. ¿Qué está ocurriendo? No. El problema es que la Biblia es y aquí para los protestantes, por ejemplo, y para católicos también, para el cristianismo, nuestro libro sagrado es la Biblia. La Biblia es la norma de fe y práctica para usar una terminología protestante. ¿Qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es lo siguiente. La Biblia no trata todos los temas. La Biblia estuvo revelada en una cultura y en una condición. ¿Y qué ocurre? Por eso es que es importante la teología. Voy a explicar aquí para que ustedes entiendan esto. La Biblia fue revelada a una cultura y a una condición cultural. Correcto. Y por eso que hay que hacer exégesis y es objeto de interpretación, porque está condicionada a la cultura. Y ve qué cosa es de la cultura de donde se reveló y qué cosa puedo aplicarlo a la cultura que tengo ahora. Exactamente. Porque los problemas que hay de la Biblia no trata todos los problemas. No, así es. Por ejemplo, para ponerte un tema, hoy estamos hablando de problemas éticos como por ejemplo, ¿qué? Asuntos médicos, éticos, que no se puede, si vamos a permitir que una mujer que no pueda tener hijos, por ejemplo, una mujer que no puede tener hijos, para ponerte un ejemplo, puede ir a una clínica de fertilidad a inseminarse un hijo para que lo tenga. ¿Qué ética vamos a seguir? ¿Es bueno? ¿Es malo? Bueno, la Biblia no trata eso. Ese fenómeno científico no estaba en el tiempo de la Biblia. Excelente. Entonces la Biblia ahora, ¿qué hace el teólogo? El teólogo va a la Biblia, ve los principios que tiene la Biblia y lo aplica a esa realidad, lo que es aplicable a esa nueva realidad que la iglesia está viviendo. No sé si me está entendiendo No, lo que te estoy estoy diciendo. entendiendo perfectamente. O sea, Entonces, ahí, ¿quién explica? No es la Biblia, es el teólogo haciendo teología a partir de la Biblia para explicarle a la cultura lo que debe ocurrir. O sea, que el teólogo explique en base a la interpretación Del texto. con relación Y ese al teólogo- momento y a la cultura caso, en el al entorno desafío que- ético exactamente. que tiene la iglesia en ese Bueno, momento. Pero mire, nos vamos a ir a nuestra primera pausa, pero le voy a dejar una pregunta en el aire para que nuestros televidentes estén pendientes. Si somos cristianos, incluyendo, ¿verdad?, el catolicismo y la demás, ¿por qué tenemos el catolicismo una Biblia de 72 libros y el protestantismo una Biblia de 66 libros? Con esa pregunta nos vamos a nuestra primera pausa. Quédese con nosotros. Librarme. Tu mano poderosa me rescató y la vida me dio. Derrotando al enemigo y haciéndome vencedor. Llevo sobre mí la huella de aquel día que te vi vencer al enemigo con poder. Tú lo hiciste por mí.
Las marcas que hoy cargo son el vivo testimonio de que me amaste primero. Tu mano poderosa me rescató y la vida me dio, derrotando al enemigo y haciéndome vencedor. Llevo sobre mí la huella de aquel día que te vi vencer al enemigo con poder. Tú lo hiciste por mí. Llevo sobre mí el peso de la gloria que dejó verte llegar por mi Salvador cuando me creía muerto. Las marcas que hoy cargo son el vivo testimonio de que me amaste primero. Llevo sobre mí la huella de aquel día que te vi vencer al enemigo con poder. Tú lo hiciste por mí. Llevo sobre mí el peso de la gloria que dejó verte llegar por mi Salvador cuando me creía muerto. Las marcas que hoy cargo son el vivo testimonio de que me amaste primero. Tú me amaste. Gracias por permanecer con nosotros. Continuamos con su desayuno musical, el compañero agradable de cada mañana. Interesante pregunta dejamos en el aire. Y bueno, para que el doctor la responda y nos vamos de inmediato a otro tema porque no nos queremos salir. Explique esa diferencia y el por qué. Bien, es interesante la pregunta. Básicamente en el cristianismo ya dijimos que la Biblia era el libro sagrado del cristianismo. Y lo es tanto para católicos como para protestantes. Pero, ¿qué ocurre? El protestantismo, cuando se refirió, ¿qué ocurre? Las Biblias católicas tienen unos libros de más en el Antiguo Testamento, son 7 o 9, dependiendo. Y entonces esos libros los católicos le llaman deuterocanónicos. Oiga la terminología. ¿Por qué los católicos le llaman deuterocanónico? Significa literalmente un segundo canon. Interesante. Los protestantes, cuando nace la iglesia protestante, el movimiento protestante, y se fueron definiendo las iglesias protestantes, porque las iglesias protestantes, interesantemente, se definen después de los movimientos protestantes. Seguro. Entonces las iglesias se fueron haciendo su credo y viendo, entonces se interesaron en el canon del canon de la Biblia. Y entonces llamaron apócrifos a esos libros. Una forma despectiva de decir son inciertos, no son importantes, no forman el canon verdadero. ¿Qué ocurre? Eso se debe a algo importante en el cristianismo. Cuando el cristianismo nació, no utilizó originalmente la Biblia hebrea para el Antiguo Testamento. Utilizó la Septuaginta, que es una traducción griega del Antiguo Testamento. Y los libros y la Septuaginta tienen los deuterocanónicos incluidos. El Nuevo Testamento, cuando cita el Antiguo Testamento, cuando Pedro, Pablo cita el Antiguo Testamento, el 90% de las citas son de la versión griega de la Septuaginta, no es del texto hebreo. Eso planteaba un problema. O son todos inspirados, porque el Nuevo Testamento lo citó, o no todos son.
Interesante. Interesante. Se planteaba un problema interesante. Pero la Septuaginta aclaraba que esos libros no eran inspirados. Pero la tradición cristiana lo asumió. Perfecto, incluso lo leyó, pero no formaban, siempre entendió la iglesia que no eran parte del canon. Entonces hubo un concilio que decidió incluirlo como parte de eso, y ya posterior, en la Edad Media, ya del siglo IV para allá, siglo V para allá, que lo incluyó como tales. Ahora, voy a dar este dato. La Reina Valera 1960, cuando se hizo la Reina Valera, interesante, tenía esos libros, los deuterocanónicos, lo incluía, pero y explicaba, no son inspirados. O sea, lo incluía, pero con una nota aclaratoria. Lo incluía. La Biblia del Oso, que es la Biblia que hizo Cipriano de Valera, y después revisó Casidoro de Reina, incluía esos libros. Fue en el 1905 cuando se hicieron unas sociedades bíblicas que dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer con la Reina Valera? Incluimos, bueno, aquellos países que quieren que incluyan los deuterocanónicos, los ponemos. Y aquella ya se hizo popular, pero en América Latina no aparece. Pero siempre hubieron, la Vulgata, la traducción más importante de la Biblia, lo incluí. Y el mismo San Jerónimo, siendo un padre católico, dijo, no son inspirados. O sea, la iglesia siempre entendió que no lo era, pero muchas versiones la ¿Por incluyen. quiénes lo escribieron? ¿Quiénes lo escribieron? ¿Qué ocurre? El problema es que el último profeta en escribir fue Malaquías en el siglo IV a.C., y esos libros son posteriores, en ese momento, antes que apareciera el Nuevo Testamento, y ya se entendía que la revelación estaba cerrada. Ya estaba cerrado. ¿Quién lo escribió? Solo Dios lo sabe. Ahora, ¿son ellos malos? No, no son malos, son importantes. Nosotros no íbamos a entender el fenómeno religioso en ese periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento si no fuera por primera y segunda de Macabeo. Exactamente. Exactamente. Por la revolución macabea. ¿Cómo, doctor, repita eso? Esos Eso está libros no interesante. son inspirados, pero son útiles leerlos y ayudan en la teología. Sí. ¿Y por qué? Porque muchos de ellos se escribieron en griego y muchas de las palabras que hacen ahí, por ejemplo, yo tengo una palabra griega del Nuevo Testamento que estoy estudiando. Bueno, pues esa palabra tiene una historia. La palabra se estudia por el significado que tiene un momento y también por la historia que tiene. Sí. Y si yo esa palabra la encuentro en Macabeos y en otra para citar alguno, Sí, Eclesiástico, por ejemplo, y Macabeo, tengo que ver cómo lo utilizó el autor y puedo buscar el significado, son útiles para buscar el significado de una palabra. Yo no estoy diciendo que todo lo que dice eso es verdad teológicamente correcto, Sí. pero puedo utilizarlo. Puede utilizar. Además del Importante. aporte histórico que tiene El los aporte libros. histórico que tiene, que a veces es crítico. Mira, los mismos católicos que lo incluyen en sus Biblias y tiene su aporte eso, porque Sí, te ayuda a comprender ese periodo de la historia. Te dicen, bueno, estos tipos no supieron hacer historia bien, están mal hechos. Pero el mismo libro, el mismo autor de Macabeo, cuando termina su segundo libro, él dice, yo no sé si hice buen trabajo. Así termina, yo no hice un buen trabajo, yo hice un esfuerzo y narré todo lo que estaba ahí. Al que le pareció bueno, que sea bueno. Y al que le pareció malo, bueno, que sea malo. O sea, él mismo no sabe si hizo una buena historia, pero pero lo intentó, pero lo agarró. Entonces, con otros datos, comparado con otros datos, Flavio Josefo, entonces tú tienes una historia que puede construir mejor. Correcto. Pero ya comprendemos qué pasó en ese periodo. Sí, es y un aporte. ahí explica exactamente. O sea, no son malos. Por eso que la iglesia le decía, no son inspirados, pero vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo ahí. Sí. De modo que el cristianismo siempre lo vio. ¿Usted dice, doctor, que esos libros estaban en la Biblia? En la versión ¿En griega la versión griega? del Antiguo Testamento, pero nunca en el texto hebreo, Ok. que es la versión original. Exactamente. Sí, ya. Bueno, aquí hay unos datos muy interesantes, Sí. pero ya esto se va a quedar para un próximo programa, porque de seguro que él vuelve. O sea, la gente lo va a pedir como Balaguer en aquel tiempo, y vuelve y vuelve. Una pregunta, ¿cómo interactúa la religión del cristianismo con otras religiones? Bueno, es una pregunta interesante. Yo le voy a decir algo, esto es importante. Al día de hoy, el cristianismo no tiene problema en sí mismo. Pese a las múltiples denominaciones que tiene, el cristianismo está teóricamente hablando unido y sin problemas. Seguro. Como nunca en la historia del cristianismo. Cuando Lutero hace la reforma, el Concilio de Trento llamó a los reformadores herejes. Sí. Y todas las iglesias que se formaron desde el siglo de la Edad Media hasta ahora eran herejes. Pero ocurrió algo a mediados del siglo pasado.
el Concilio Vaticano II. Y esto es bueno que lo explicamos. El Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica dio un giro interesante. Es un paso interesante. Señores, la Iglesia Católica ya no llama hereje a partir de ahí a los protestantes, ¿no? Le llama hermanos separados. Ya el clero no tiene toda la verdad. No. Ya hay teólogos católicos que no son sacerdotes y que estudian su seminario y escriben libros y son investigadores interesantes. No solamente el sacerdocio ya, porque antes era el clero el que tenía. El Concilio Vaticano II, la misa se daba de espalda y en latín. Después ese oficio, interesante, oye, qué interesante, ya se puede oficiar la misa en el idioma nativo y de cara al público. También otra cosa sumamente interesante que hizo el Concilio Vaticano II fue que solamente la Biblia oficial era la Vulgata latina. Y ahora autorizó a que todo el mundo tradujera cada en su idioma, eruditos católicos, a su idioma. Interesantísimo. Sí, ya. Correcto. Y entonces, a partir de ahí... Una apertura. Pero una apertura. Unos avances increíbles. La iglesia se abrió. Se abrió. Estaba cerrada, ¿verdad? Y te voy a decir una cosa. Y La ha hecho cosas transformación. que cuando tú miras la historia de la iglesia se sorprende. Por ejemplo, te voy a poner algunas. Señores, el Papa hace 7 años atrás estuvo en Italia, donde estaban los valdenses, a pedir perdón. Sí. En Turín Sí, así es. pidió perdón. Pero no solamente eso, tiene diálogo con adventistas, como el caso nuestro, la Iglesia Católica. Diálogo interreligioso, interesante, Sí. con bautistas. Pero te voy a decir algo más. El tema que separaba del protestantismo del catolicismo, ¿sabe cuál era? La justificación por la fe. Correcto. Oye eso. Sí, así es. Sí, sí. Lutero se salió diciendo, nosotros vivimos a vivir por fe, ustedes viven por obra. Sí. Pues es una terminología, es mucho más profundo que eso. Claro, claro. Lo que yo quiero es entender lo siguiente. 1999 hubo un acuerdo teológico, ya no un acuerdo de diálogo y cosas administrativas, no, un acuerdo teológico entre luteranos y católicos, una declaración conjunta de la justificación por la fe. Eso es decir, ya creemos lo mismo Ya todos. creemos lo mismo. O Ese sea, es un punto hay importante. una... La gente no. Sí. Eso ocurrió en 1999. Y esa declaración conjunta ya la ha firmado. No solamente la ha firmado los luteranos, que era la cabeza del protestantismo, sino que también lo han firmado metodistas, anglicanos, y sabrá Dios dónde va a terminar eso. Ya en el 2006 de este año, el último que lo firmaron fueron los anglicanos. Los protestantes históricos, adventistas, bautistas como nosotros, sencillamente estamos mirando de reojo el tratado y lo releemos. ¿Qué vamos a hacer con esto? Porque sociológicamente hay que buscar una explicación de cómo vamos a conducirnos como cristianos. Interesante eso. O sea, el cristianismo ahora está más unificado. unido que nunca. Porque todavía hay doctrinas que nos separan, evidentemente. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Ya el cristianismo no es un problema en términos de eso. Fíjate. En la actualidad hay una página que voy a recomendar que se llama Open Door, Puertas Abiertas. Recolecciona todas las persecuciones que viven los cristianos. En la actualidad hay 340 millones de cristianos que reciben persecuciones constantes. Pero ya no es un cristiano que está persiguiendo a un cristiano. Ya no. No, ya no. Ahora, ¿quién persigue a un cristiano? Islámicos extremistas, porque ni siquiera todos los islámicos. Entonces, narcotraficantes en Colombia, narcotraficantes en México. ¿Está claro eso? Sí. En el Congo, musulmanes extremistas que matan a los cristianos y los persiguen. ¿Está claro eso? Sí, correcto. Vale, pero el cristiano ya no está matando a cristianos en la Edad Media. No, ya eso no se murió. El cristianismo está más unido que nunca. Ahora, el problema cristiano ahora, bien, ¿cómo hacemos con el resto del mundo que no conoce a Cristo? Y ahí entramos con las otras de nuestra religión que tú preguntas. Ahí caemos en la pregunta. Para no rodearte mucho, ahí están los términos que aparecen en el tema. Pluralismo religioso. ¿Qué es el pluralismo religioso? Donde el cristiano dice, nosotros somos la iglesia verdadera, somos la religión verdadera, pero aceptamos como verdadera también todas las demás religiones del mundo. Pluralismo religioso. Entonces hay un extremo. El otro extremo es exclusivismo. No, nosotros somos cristianos y para tú poderte salvar tiene que venir pandemia. El exclusivismo. Sí. Para que un musulmán se pueda salvar,
tiene que venir al cristianismo a aceptar a Jesús como Salvador, si no se perdió. Exclusivismo. Eso es una teoría, pero hay otra más. Hay un equilibrio entre el pluralismo, que abre todo, y el exclusivismo, que es... Ajá. Entonces hay uno que es el inclusivismo. Correcto. Y eso tiene un grupo de variantes. Bueno, tú te vas a salvar dependiendo algunas cosas. Por ejemplo, simple. Tú te mueres siendo inocente y no conociste la religión pagana que tú tienes, Cristo te va a salvar. Un arreglo. Es como los teólogos nos lo arreglamos muy bien para explicar el cristianismo. Sí, sí. El niño musulmán, y quiera Dios que todo esto sea cierto, todos estos teólogos, hay fundamento para eso, porque si mueren en estado de inocencia, bíblicamente hablando, no hay problema. Sí, no hay problema. ¿Cuántos niños inocentes murieron en Turquía en el terremoto? Interesante, que no conocen a Cristo. Bueno, ahí vamos a ser buenos y bueno, Cristo salvó a esos niños, ¿no? Pues son teorías que se borran. Entonces, otro más, otras secciones, es como por ejemplo, ¿cuánto conoció del cristianismo? Si conoció del cristianismo mucho y no lo vivió, bueno, se perdió. Si conoció algo y vivió lo poco que pudo conocer, entonces se salvó. Tú estás mirando cómo el cristianismo va buscando... El Señor te va a salvar por tu conocimiento. La cosa, y eso tiene ciertos fundamentos bíblicos. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Y hay otras excepciones y otras excepciones y otras excepciones. Pero cómo que la iglesia, cómo que el cristianismo dialoga con las demás iglesias? Que ahora que está el problema. Entonces el problema ahora está en lo siguiente. Con las demás denominaciones. Con las religiones. Religiones. Porque Correcto. denominaciones Sí, ya, el cristianismo, yo te dije que denominaciones ya podíamos estamos profundizar ese ya, tema. No, está bien, no, ya estamos claros. O sea, el cristianismo con todas sus denominaciones versus el cristianismo con las religiones otras no religiones. cristianas. Correcto. Y entonces, ¿qué pasa? Hay tres posturas. Por ejemplo, hay un anglicano que ha sido duramente criticado. En 1992 escribió un libro que se llama Mansiones del Espíritu. Interesante. Hasta los mismos anglicanos le cayeron arriba al pobre señor. Y él dice, no hay problema. Él dice, ¿cómo yo viviendo aquí en Estados Unidos, siendo cristiano, tengo un vecino musulmán, tengo otro budista, y nos partimos comida? Y yo le voy a decir, tú te vas a perder y tú te vas a perder también, tiene que ser como yo. Ese exclusivismo es malo, no divide. Hay que ser pluralista. Es el último pluralista. Y él dice, esos tipos musulmanes se van a salvar. Y estos tipos budistas se van a salvar. Claro, el cristiano conservador no va a entrar en ese pluralismo religioso. No, eso no. Entonces, pero también es también donde yo me ubico. O sea, yo creo que el pluralismo extremo es malo. Es malo. El exclusivismo extremo hay que revisarlo con todas sus salvedades, porque eso tiene subtemas. Y el inclusivismo, donde incluye eso, yo me voy a salvar incluyendo también, con ciertas excepciones, aquellas religiones que no son cristianas. Ahí te iba a preguntar. Y ahí que está el tema que es el debate en la actualidad. Ahí te iba a preguntar. ¿Qué relación tienen entre sí el pluralismo, el inclusivismo y el exclusivismo? Son formas, son teologías elaboradas para saber cómo los misioneros lo entrenan en eso. Perfecto. Sí, correcto. Porque van a interactuar con otras. Interactuar claro. directamente con otras religiones, Claro. sin duda. Entonces, ¿qué ocurre? Un diálogo con la cultura, hasta con otra cultura que no es la occidental. Correcto. Entonces, ¿qué ocurre? Es un desafío, sin duda es un desafío. Estamos orando por los misioneros en Turquía que no aparecen. Yo sé de muchos evangélicos y adventistas que ya están vivos, ¿no? Gracias a Dios. Pero es un desafío. Yo felicito a esos tipos que se van con su familia a otra cultura, a vivir a veces de manera ilegal y tener que tener esa teología clara a la hora de aplicarlo, de cómo hacerlo, cuándo hacerlo y todas esas cosas. Y eso es como contextualizar la salvación con otras denominaciones, es sumamente importante, con otras religiones, eso es muy importante. Pero hay algo importante aquí que yo quiero que ustedes nos aclaren. ¿Cómo yo siendo evangélico, verdad? O católico, porque pertenecemos, ¿verdad?, a la misma religión. Porque creemos en los mismos fundamentos. No dividen, qué sé yo, algunas doctrinas, pero los fundamentos son... Permíteme interrumpir. ¿Hay tiempo? Sí, claro. Mira, hay doctrinas que son fundamentales para la salvación y hay otras que no lo son. Así es. Incluso, la doctrina de la salvación se llama soteriología. Y no todos estamos de acuerdo. Exacto. Wow. Interesante. Interesante. Estamos de acuerdo todo el mundo que el Salvador es Jesús y cuando tú lo aceptas te salva. ¡Pah!
Pero cuando los teólogos tienen un término que se llama el orden salutis, ese es el orden que nos vamos salvando. ¿Qué viene primero, la fe o aceptar a Jesús? ¿Y después qué viene? ¿Vivirlo? ¿O ve al revés? ¿Qué es la fe? La fe es un don de Dios que Dios te da o una cosa que tú ejerces. Y no nos ponemos de acuerdo. Exactamente. Protestantes y católicos. ¿Vale? El concepto de justificación por la fe fue discutido, esa declaración conjunta está discutida en términos de fe y obra. Ya los católicos dicen, aceptamos por fe, nosotros también nos vamos a salvar por fe. Hay que revisar la declaración conjunta. No. Hay que revisarla. Pero lo que tenemos que entender es que el crecimiento del cristianismo viene precisamente cuando el cristianismo empieza a conocerse a sí mismo. Y ahí viene el desarrollo del cristianismo. Sí, claro. Hasta que el cristianismo no se conoció, no hubo ese crecimiento, porque ahora no somos más. Somos más. Ahora, hay una pregunta que no quiero que se me quede y nos quedan pocos minutos, que es, cuando digo pocos minutos, es pocos minutos, en 30 segundos usted va a tratar de darme esa respuesta. ¿Cómo interactúa un cristiano, alguien de la religión cristiana, con un musulmán o con un budista? ¿Cómo podría ser esa conversación en primer plano? Bueno, es un desafío interesante. Sí, porque por ejemplo en América y en Occidente, donde el cristianismo es muy influyente, habla de Cristo, todo el mundo sabe ya quién es Cristo, aunque no tenga preparación teológica ni nada de eso, no es un experto. Está claro que ya. Pero cuando tú hablas con una persona que a lo mejor ni ha escuchado a Cristo en lo absoluto, tú tienes que hacer el camino de preparación para llegar ahí es más amplio que la explicación posterior del contenido de la fe que tú le vas a dar. Fíjate el gran desafío que tienen los misioneros con eso. Lo entrenan, sin duda, toman en cuenta lo que ofende a esa cultura para mantener un diálogo perfecto. Toman en cuenta la teología, el pensamiento filosófico y teológico que está detrás de toda esa conducta. Eso se estudia y se maneja y en consecuencia de eso se elaboran estrategias para llegar de acuerdo a las necesidades. Porque también, así como el cristianismo es diverso, cállase para atrás, el islamismo también es diverso. Correcto. No todas las ramas son iguales. Entonces tú tienes con cuál tú vas a trabajar y qué piensas, cómo se conduce. Hay islamismo extremistas y hay otros que no lo son. Fíjate qué interesante, hay que ver cada cosa. Así que el cristianismo, tú te imaginas un adventista, como en el caso mío, que es un misionero adventista, conoce su teología y ahora va a trabajar con un extremista. Tiene que saber cómo lo va a hacer. Pero el mismo adventista que va a trabajar con uno que no es extremista, tiene que hacer otra estrategia. Por lo tanto, ese camino es interesante. Lo digo que la preparación es más, qué sé yo, que... Bueno, doctor, el tiempo en televisión es oro. Y se va tan rápido como usted no se puede imaginar. Yo creo que esto fue un bocado muy grande para una hora. Yo solamente me resta pedirle a usted que se despida de ese público que de seguro va a pedir que usted comparezca nueva vez con nosotros. Denle un mensaje a ese público. Bueno, primero yo quiero agradecer que hayan tolerado todas estas teorías y esas cosas, porque no te entregaron esas cosas. A mí me gusta, pero a lo mejor no a todo el mundo le gusta. Pero yo pienso que es interesante cuando hablamos de salvación y de fe. Mientras más usted sepa, mejor podrá vivir su fe. Eso me parece a mí sumamente interesante, de modo que creo que esto fue una bendición para ustedes. Agradezco su paciencia y yo espero que, bueno, haber sido una bendición hoy para comprender un poco la fe, cómo interactúan las iglesias, cómo se forman las iglesias y todas esas cosas, que es importante que usted también lo sepa. Bueno, a ustedes solamente nos resta darles las gracias por permanecer con nosotros y por estar pendientes de todo lo que nosotros hacemos. Hoy es viernes, como cada viernes, pues nosotros tratamos de llevarle algo totalmente interesante y fuera de lo cotidiano. Así que solamente nos resta decirle feliz fin de semana. Feliz fin de semana y recuérdese, con todo nos recogerá Jehová. El Señor le bendiga. Saldrá que un día sin fuerzas cantaré, todo te adoraré. Vamos a mí con mis manos,